Entonces ahí aparece el símbolo de una compuerta, estamos abordando la parte de electrónica digital. ¿Listo? Estamos viendo lo que tiene que ver con la introducción de un análogo a digital, ya vimos cuál era la diferencia entre una señal que es análoga y una que es digitalizada. Las señales digitalizadas tienen estados lógicos 0 y 1 y pues se organizan digamos, en la mínima cantidad de informaciones, un elemento que solamente cambia entre 0 y 1 que se le llama bit. Luego viene el byte, luego viene word, que es la palabra, ¿sí? Y pues nosotros ya hemos visto lo que es digital y cómo, por ejemplo, se trabaja al ser binario, porque solamente tiene dos estados lógicos, el 0 y el 1 lógico, que puede ser 0 voltios y 5 voltios, en nuestro caso, en la mayoría de veces, cuando se está trabajando con lógica TTL, que son unas compuertas que vienen ahí. Entonces se utiliza mucho lo que es el sistema binario, que más o menos lo vimos por encima, que en digital el número escrito como 11 en base 2 es el número 3 y que en base 10, como aparece en la pantalla, se le dice 11. Entonces es otro sistema de codificación, ¿sí? Los símbolos que se utilizan son los mismos, pero la interpretación es diferente. Si nosotros tuviéramos más tiempo, hablaríamos de códigos, códigos ASCII, código Hamming, de envío de datos, de errores, transmisión serial de datos, pero pues eso es mucho más. Y pues la electrónica digital es muy extensa. Se pueden hacer operaciones binarias y convertir de binario a decimal y de decimal a binario. Ahora, lo primero que vemos son lo que se llaman los circuitos lógicos combinacionales. Cuando uno aborda la electrónica digital, existen dos tipos de circuitos lógicos, unos que llamamos los combinacionales y otros que llamamos los secuenciales, ¿sí? En combinacional y sobre todo en lógica combinacional, pues lo que se hace es toda la operación que se hace de forma binaria, y hay muchas operaciones que se pueden hacer para llegar a operaciones mucho más complejas. Y la secuencial lo que me permite es el almacenamiento de la información y sobre todo que una, por ejemplo, no sé, un reloj es el típico circuito secuencial porque se hace con un tiempo determinado, para eso se utiliza el 555. Pronto ahorita observamos cómo los datos pueden ser corridos o en el tiempo se puede trabajar con datos, y eso, por ejemplo, la transmisión serial, lo que es Bluetooth, lo que es USB, todos los protocolos de transmisión de datos se hacen usando ese tipo de circuitos y la electrónica digital desde hace mucho tiempo. Obviamente ahorita pues es mucho más, eh, ¿cómo se le dice? Sí, mucho más moderno, la tecnología es mayor, pero se creció con unos circuitos muy sencillos. Entonces, siempre vamos a tener lo que se llama una función lógica y vamos a tener unas variables lógicas. En este caso, pues las variables lógicas se pueden colocar como X, como Y, como A. Es muy parecido al álgebra. A esto se le llama álgebra de Boole, que es una álgebra pero para circuitos lógicos o para una lógica binaria. Entonces, por eso también se le llama álgebra, porque se habla también de funciones. Pero con la diferencia en que esas entradas solamente pueden tener dos valores, 0 y 1. ¿Listo? Entonces aquí tenemos una función lógica que dice que es la entrada A más la entrada B más la combinación, ahí se llama la multiplicación binaria, de A, y cuando aparece esta rayita acá, arriba de la función, voy a colocarlo acá, esta rayita arriba de la función nos indica que es negado. Ya vamos a ver qué significa cuando se niega una variable. A negado por C, o sea que la entrada de A estaría negada en ese punto. Bien. Luego de que nosotros tenemos unas funciones, entonces se construyen tablas de verdad. Las tablas de verdad entonces dicen, bueno, si por ejemplo tenemos dos entradas A y B, solamente vamos a tener cuatro opciones. Que A y B sean cero, que B esté encendido, que esté en estado alto, que A esté en estado alto y B en estado bajo, o que ambas estén en estado alto, ¿sí? Recuerden ustedes que cuando hay dos variables solamente tenemos cuatro opciones. Si son tres variables tendríamos ocho opciones, ¿sí? Y así. El siguiente sería 16, el siguiente sería 32. Entonces siempre se va multiplicando por 2. Una sola variable tiene dos combinaciones, o sea, cero y uno.
Cuando se junta con otra se multiplica por 2 y entonces ya tendría 4 opciones. Una tercera se multiplicaría por 2, entonces 4 por 2, 8, tendría 8 opciones. La cuarta se vuelve a multiplicar por 2, 16, luego 32, 64, 128, ¿sí? Etcétera. La cantidad de datos que nosotros tengamos nos hace posible una cantidad de combinaciones posibles. Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerden o han mirado en sus computadores o celulares que hay procesadores de 64 bits y unos de 32 bits que son más antiguos. El de 64 bits puede trabajar con 64 variables, ¿sí? Entonces 2 elevado a la 64 nos da una cantidad increíble de combinaciones y por eso cada vez se pueden hacer operaciones más complejas con la cantidad de datos que podemos manejar. Vamos a trabajar con circuitos muy sencillos. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos primero la expresión o la función lógica, que eso está muy relacionado con la actividad. ¿Por qué? Porque en la actividad hay unos ejercicios donde nos piden que encontremos la expresión lógica. En otros ejercicios pide que trabajemos con la tabla de verdad. Para formar la tabla de verdad debemos saber cuántas variables está trabajando. Y la salida. Pueden haber una, dos, tres, cuatro salidas con una sola tabla de verdad también. Pero pues no, creo que en el ejercicio, en la actividad no aparece esa opción. Y luego tenemos un circuito equivalente, es decir, se pueden construir los circuitos con pulsadores o con interruptores para probar, ¿sí? Hasta ahí pues creo que esas son como las tres opciones que tenemos. Además de eso, este circuito equivalente se puede construir con las mismas compuertas lógicas. Entonces también podemos tener los circuitos no hechos solamente con interruptores, sino hechos con circuitos lógicos ya definidos o chips integrados que hacen las veces de cada una de las compuertas lógicas. Entonces ahí es cuando entramos a hablar de lo que son las compuertas lógicas. Entonces tienen una única salida, pero pueden tener una o más entradas. Pueden haber compuertas lógicas de 4 entradas, de 5, de 6. No es común. Las más sencillas tienen 1 o 2 entradas. Algunas de pronto 3 entradas, como el programa el software del simulador que se llama Cocodrilo o Cocodril. Entonces, las puertas lógicas, la salida, como es lógica, y estamos hablando de sistemas binarios, solamente puede estar en dos estados, o se enciende o se apaga. Recuerden que por definición nosotros estamos trabajando para nuestros casos en que la salida cuando esté en 1, si le vamos a llamar alto, es decir, prende la salida y el nivel de tensión bajo 0 apaga la salida. Bien, y lo mismo, cuando un interruptor se cierra lo llamamos 1 y cuando el interruptor se abre lo llamamos 0 también. Y la entrada lógica, pues cuando nosotros encendemos también o pulsamos aparece como 1 y cuando se suelta como 0. La primer compuerta lógica que tenemos es la compuerta no, o le dicen not en inglés. Si la entrada está apagada, la salida de la compuerta está prendida. Si la entrada está prendida, la salida de la compuerta está apagada. Es muy sencillo porque le dicen compuerta inversora y lo que hace es negar lógicamente el estado de la entrada. Como ustedes lo notarán, esta compuerta solamente puede tener una entrada porque niega una sola variable. Solamente se puede negar una sola variable. Bien. Tenemos la compuerta OR, que nosotros ya la habíamos explicado en las sesiones pasadas. Está aquí la tabla de verdad. Y la compuerta OR tiene la función de que solamente cuando ambas entradas sean 0, mínimo tiene que tener dos entradas, mínimo 2, después ahí para adelante, pero solo cuando todas sus entradas están ceros, la salida de la compuerta OR es 0. ¿Sí? De resto, si alguna de las entradas tiene un nivel lógico de 1 o todas están en 1 o parte de ellas, ¿sí? La salida va a ser 1 o se va a encender. ¿Listo? Entonces esa es la o se le llama también la suma lógica. Por ejemplo, más adelante, pues ahorita vamos a mirar cómo se coloca, porque se coloca en forma de suma cuando se trabaja como la función. La compuerta OR se simboliza como una suma. Tenemos la compuerta AND, y la compuerta AND en inglés es y. Recuerden que era la O en la función lógica O. Y esto también está como combinado con las funciones lógicas. ¿Cómo lo diríamos? Sí, funciones lógicas en filosofía o en español, que son las conjunciones, bueno, las uniones. Entonces uno puede este y este otro, o este o este. Entonces
digamos que corresponden a esa función del español y de la filosofía de la lógica. Eh, Perdón. La compuerta AND, entonces, a diferencia de la OR, solamente se coloca en estado alto cuando todas sus entradas son altas. En este caso, como tiene dos entradas, pues si las dos están en alto, es la única manera de que la salida sea alta. De resto, si alguna de las dos compuertas está en estado bajo, o las dos están en estado bajo, pues la salida de la compuerta va a ser estado bajo o cero. Es decir, la lucecita que le colocamos ahí no enciende. Luego, pues yo les dejé ahí en el documento que yo les envié, pues de este documento se lo envié en PDF, porque aparecen las tablas de verdad. La función, miren ustedes que la OR se coloca como una suma. Puede colocar una S o una F igual A más B. Es una compuerta OR. Está la tabla de la verdad. Está un símbolo que se usa, por ejemplo, más en otro tipo de lógicas. Y está la compuerta lógica como tal, que se dibuja como un pescadito que aparece acá. ¿Listo? Así aparece la multiplicación o AND. Y así aparece la negación. Y miren que la negación se coloca con una rayita encima. Y entonces se dice que la salida es A, pero negada. Es decir, que siempre va a ser contraria o inversa a la entrada lógica. Bien. Y esas son las operaciones básicas. No voy a explicar, pues aquí están las otras. La NOR es la salida OR pero negada. La NAND es una salida AND pero con un negador también. La XOR, eso ya las habíamos explicado, pero en la actividad no aparecen. O sea, yo se las expliqué la sesión pasada para expandir, pero pues no son usadas porque son unas compuertas un poco más complejas y estamos trabajando por el tiempo con las compuertas más básicas. Tenemos la XOR, que es la OR exclusiva. Entonces la OR exclusiva, pues ven ahí ustedes la tabla de la verdad y ven el símbolo de la... Y como está la XOR, cuando la salida es negada, miren que se le coloca una bolita al frente indicando que la salida es como si la compuerta tuviera un negador a la salida, entonces la tabla de verdad se invierte con la compuerta normal. Si esta era 0, 1, 1, 0, la que es la XNOR o XOR negada va a ser 1, 0, 0, 1. Aquí se nota cómo cambia la salida exactamente a la contraria. Es la combinación de una compuerta con un negador cuando estamos hablando de esas compuertas. La NAND, la NOR y la XNOR son las negadas de las otras compuertas. Y pues eso extiende y pues podemos tener más funciones lógicas. Tenemos unas leyes que son propiedades de lo que yo les decía que es el álgebra de Boole, y entonces nos dice que, por ejemplo, sumar A más B da lo mismo que sumar B más A, es decir, que son conmutativas, tanto la suma como la multiplicación, o sea, la O y la I son conmutativas, no importa el orden de las entradas, ¿sí? Y tenemos otras por acá distributivas, etcétera. Y eso pues no lo estamos utilizando tanto, pero es para que ustedes sepan que existen unos teoremas también. Y pues ya vamos a ver que eso sirve para después para reducción de funciones, etcétera. Tenemos las puertas lógicas con interruptores, que también están ahí, cómo se pueden colocar con interruptores, o se compra un chip integrado. Entonces, si nosotros fuéramos a trabajar ya en una práctica, tendríamos protoboard, tendríamos un chip integrado acá, y teníamos las compuertas 7408 que son 4 sumadores, las 7432 que son, perdón, que son sumadores, estos que son multiplicadores, la AND 7408 y la 7404 que trae 6 inversores. Bien, no sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. ¿Aló? No. No, listo. Bien, ahí tenemos las otras también para que ustedes revisen. Y tenemos lo que es una función lógica. Entonces, ¿qué nos va a interesar? ¿Cómo se saca una función lógica? ¿Sí? ¿Cómo se puede obtener las funciones lógicas? Entonces se puede, aquí dice que se puede obtener como suma de productos o como productos de sumas. ¿Qué significa por suma de productos? Supongamos que tenemos esta función lógica que aparece aquí. Dice que la salida es A por B más A negado por C más, y aquí hacen la sumatoria primero y luego multiplican por C, todo negado, ¿sí? Nos tienen la tabla de verdad acá y nos tienen cómo, por ejemplo, poder encontrar la función
sacándola de la tabla de verdad, que es como lo que uno haría. Uno puede obtener también la función del circuito. Miremos entonces en el cocodrilo rápidamente cómo podríamos obtener las funciones con los circuitos. Entonces aquí tenemos, uy, perdón, aquí voy a tener el cocodrilo. Epa, aquí tengo la presentación y aquí tengo el software. Entonces lo que vamos primero es a comprobar la tabla de verdad y a comprobar el circuito acá. Entonces lo que voy a hacer es eh, más o menos hacer un ejemplo primero de cómo puedo yo construir como un circuito esa función lógica. Entonces me dice que cuántas salidas voy a tener. Entonces uno mira las letras. A, B, A, C, A, B y C. Entonces yo ya pues tengo tres salidas. Entonces voy acá. Y en la parte donde aparecen las compuertas lógicas, Logic Gates, tengo salidas. Entonces voy a colocar esta que va a ser la A, esta que va a ser la B y esta que va a ser la C. Si yo quiero, pues puedo aquí colocarle texto. Le coloco texto acá. Y el texto entonces le digo que eso es la compuerta A. Y así igualmente puedo hacerlo con la B y con la C. ¿Sí? Voy a... Bueno, voy a pegar acá y voy a pegar acá. Solo que aquí coloco que esta es la entrada B y que esta es la entrada C. Entonces ya tenemos nuestras tres entradas. Estoy haciendo el ejercicio de acá con las tres entradas. Y ahora me dice que primero tengo que multiplicar A por B. Entonces, ¿cuál es la multiplicadora de las que están acá? Esta de acá, por ejemplo, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. ¿Cuál utilizaría yo para multiplicar de las opciones que yo tengo acá? ¿Sí están viendo la pantalla? Tercera. La tercera, muy bien, o sea, de acá, de esta que esto se le llama un inversor pero Smith, que es más rápido y le da potencia. Este es el inversor normal. Y la AND, que es la multiplicadora. Recuerden que eso pues está escrito más atrás y nosotros ya lo habíamos visto. Entonces tomo A y B, pero sin negar. Eso quiere decir que están ahí normalitas, sin tener ningún negador. Es más, si yo de pronto digo que más adelante los necesito negar o algo así, pues le dejo más espacio. ¿Sí? Luego me dice que ahí voy a sumar A por C, pero primero antes de sumar, multiplico. Recuerden que la multiplicación siempre se hace antes que sumas y restas. Se le llama orden de las operaciones. Funciona con los decimales y funciona con lo que estamos acá. Entonces tenemos a C, pero resulta que voy a necesitar A negado. Entonces tomo el inversor que está aquí, lo coloco antes de acá, entro con el inversor, pero al inversor va a entrar la entrada A. Uy, eso. De tal forma que A llega aquí, entra al inversor, aquí sale A negado y entra acá. Y tengo A por C, A negado por C. La siguiente dice que A más B y luego sí multiplico por C, pero pues esto se suma a todo este resultado. Entonces al final voy a tener tres sumas grandes. Esta de acá, la segunda, pero esta está entre paréntesis, significa que antes de multiplicar debo sumar A más B. ¿Cuál de las, si esta es la primera, cuál de estas de acá sería el sumador? Si esta es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena. ¿Cuál sería la compuerta? La séptima sería. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí señor, muy bien. Entonces esta de acá suma. Y necesito sumar A más C y A más B, perdón, y luego multiplicar por C, pero negado. Entonces voy a colocar acá, incluso la puedo colocar como un poquito más hacia atrás. Luego tengo que traer A y B. Entonces puedo, hagámoslo aquí más adelante entonces. A y B. Bueno, eso quedó horrible. Porque debía haberlo hecho... como es conmutativo, voy a hacerlo para que quede más bonito. Entonces voy a traer A, eso, y B.
Conmutativo significa que no importa el orden en lo que yo lo coloque en las entradas, el resultado va a ser el mismo, ¿sí? Pero luego dice que tengo que multiplicar por C, pero C negado. Entonces, para multiplicar ya hemos visto que era esta de acá. La multiplico. Incluso la puedo colocar aquí. Démosle un espacito acá. Y para eso pues traigo el negador y multiplico por C negado. Colocamos el negador acá, incluso si quieren lo colocamos más adelante para que se sepa que entra aquí. Y necesito la salida C. La salida C la puedo sacar de acá. Entonces puedo irme para acá y sacar la salida C, por ejemplo, de acá. Y aquí C ya va a ir negado y va a entrar acá en esta compuerta. Ahora al final necesito sumar este resultado con el último completo, ¿sí? Entonces necesito sumar, aquí hay dos opciones. Si uno encuentra un sumador de 3 entradas, lo puedo utilizar, entonces yo voy a buscar si tengo un sumador de 3 entradas, pero no tengo un sumador de 3 entradas. Entonces para hacer la suma de las 3 entradas, primero voy a sumar las dos primeras, es decir, esta de acá, que es A por B, y luego la de A negado por C. Listo, esas dos las sumo. Y al final, como le estoy sumando todo, entonces el resultado acá lo vuelvo a sumar. Entonces necesito otro sumador acá. Y el resultado de esta compuerta lo coloco acá. Y luego le colocamos un elemento acá que nos permita ver la salida. ¿Listo? Ahora comprobemos si sí es la tabla de verdad. Entonces miren, las 4 entradas están en 0. Perdón, las 3 entradas están en 0. Y la salida está en 0. Ahora me dice, si el C se coloca en 1, la salida se coloca el 1. Bien, miren, se ve el 1 porque pues aquí en la salida se activa, pues en el cocodrilo se activa el indicador y me dice que aquí se puso en 1, el 1 llega acá, como el C también está negado, pues aquí va a llegar un 1, un C, y aquí va a llegar el A, perdón, el A que llega negado, que es un 0, se vuelve un 1, esto se vuelve un 1 acá, y cuando en la suma siempre hay 1, la salida es 1, y como me llega un 1 aquí a otra suma, siempre que se sume 1, pues la salida va a ser 1, y aquí va a estar. La única manera que en la suma de 0 es que ambas entradas estén en 0. ¿Listo? Entonces ahí tenemos. Ahora retiro y me dicen, si B se pone en 1, uy, ahí está raro, porque no nos está dando. ¿Sí notan? Vamos a revisar. Está A más B y C se multiplica por C negado. Ahí no nos estaría dando con respecto a la tabla de verdad. Miren ustedes que aquí está diciendo que B lo coloqué en 1 y que la salida debería ser 0. Pero miren que B lo coloqué en el estado 1 y llega aquí, la multiplicación no hace nada, ¿sí? Pero resulta que cuando yo coloco B en 1, como B está llegando a esta suma de acá que es A más B, coloca un 1 acá, ¿sí? Y como C está siendo negado, C también es 1, y 1 por 1 pues da 1 en lógica binaria, y ingresa un 1 acá en el sumador que hace inmediatamente que la salida. Digamos que esta tablita estaría acá, mal hecha. Es como un ejemplo de cómo convertir la función lógica. Ahora, revisemos si al tener B y C en 1, entonces coloquemos B y C en 1, ahí sí está en 1. Si estos dos están en 0 y A está en 1, la salida se pone en 1. Esta también la cumple. Ahora, si pongo C en 1 también, debe apagarse la salida. Muy bien, esa se cumple. O sea, esta de acá. Si dejo A y B en 1 y el otro en 0, debería apagarse, pero queda prendida. Si coloco al final todos en 1, la salida es 1. Entonces, si yo hiciera la tabla de verdad de este circuito que está acá, pues no sería esta de acá, no la está cumpliendo, por ejemplo. ¿Sí? Para que miremos. Y digamos que cómo si haríamos un circuito que sí corresponda a esta tabla. Si ustedes ven, este circuito no corresponde con esa tabla. Este corresponde a la función lógica que está arriba, pero la tabla de la verdad no es la de este circuito porque ya la estamos mirando que no corresponde. Aquí nos dicen cómo, por ejemplo, podemos sacar la función lógica, ¿sí? Y entonces dicen, se puede sacar como producto de sumas o sumas de productos. Entonces,
digamos que como productos de suma lo que yo hago es multiplicar. Y por ejemplo, aquí A está en cero, B está en cero y C está en cero para que la salida sea cero. Entonces, digamos que lo que voy a hacer es multiplicar esas tres salidas, ¿sí? Ah, bueno, solamente voy a utilizar las salidas que tienen un 1 positivo. Entonces, miren, ¿cuáles opciones son las que tienen 1 positivo? Bueno, una salida de 1. La segunda, la cuarta, la quinta y la séptima. Entonces, miren, la segunda, la cuarta, la quinta y la séptima. O sea que tengo 4 sumas. Y aquí tengo A negado por B negado por C sin negar para que la salida esté en 1. Aquí tengo A negado por B sin negar por C. Es decir, este término que tenemos acá. Luego le tengo más. A sin negar por B negado, es decir, donde se encuentra un 0 es como si estuviera negado, por C negado y para que la salida me dé 1. Y aquí todo sin negar para que la salida me dé 1. ¿Sí se dieron cuenta o no? Sí, señor. Ahora vamos a desarrollar esa función lógica que aparece acá, esta que aparece acá. Voy a colocarle aquí, aquí lo vamos a, con la plumita, entonces vamos a ver qué tal es mi pulso. Esta es la que vamos a tener acá. Uy, bueno. ¿De dónde salió? Vuelvo y digo, voy a cambiar el colorcito acá, para que ustedes vean de dónde salió. Entonces voy a colocar un color azulito. Entonces, este término de acá sale de este uno que está acá. Este término que está acá sale del uno que está aquí. El siguiente término va a salir del otro uno que está aquí. Y el otro término va a salir del último uno. Ahora, si notan por qué se colocó A negado, porque yo miro cómo está. Si esto está en 0, entonces le coloco que la entrada A está negada. Si esto está en 0, le coloco que B también está negado. Pero como está el 1, entonces coloco C sin negar, que corresponde al primer término, ¿sí? Vamos a realizarlo entonces acá. Voy a seleccionar todo, lo voy a borrar. Y si ustedes notan son 4 sumas, ¿sí? Y una multiplicación de 3. No sé si aquí tenemos un multiplicador de 3, creo que no. No hay multiplicador de 3, no. Entonces para hacer el multiplicador de 3 me toca 2 de 2 acá. Aquí va a haber una multiplicación de 3. Otro 2 de 2 acá. El problema es que sale más largo. 2 de 3. Y otra multiplicación acá. 2 de 3. Bueno, 2 de 2, perdón. Para hacer la multiplicación de 3. Y una última multiplicación acá. Y al final tengo que hacer 2 y 4 sumas. Entonces voy a sumar estas dos. Voy a sumar estas dos salidas. Y al final voy a sumar todo en general. Ahora primero necesito A negado por B. Entonces voy a colocar negadores aquí. Para tener las salidas, voy a moverlas un poquito. Vamos a tener las salidas normales y las salidas negadas. Moverlos un poquito para acá. Moverlas un poquito para acá. Y así. Eso. Y aquí voy a tener las salidas negadas. Salida negada. Salida negada. Esto va a tener que correrlo mucho más para allá. Porque aquí se me va a formar un lío. Entonces, A lo necesito negado. Entonces lo llevo al negador. Y ese A negado lo voy a multiplicar por B negado. Entonces aquí vuelvo a subir. Voy acá. A. Y B también lo necesito negado. Uy, aquí se me fue muy atrás. Entonces aquí B lo tengo negado. Ya hice la primera multiplicación. A negado por B negado.
y luego multiplico ese resultado por C, pero C sin negar. Entonces tomo C sin negar, me lo llevo por acá, subo por acá, llego allá. ¡Pum! Nos tocó más adelantico, vuelvo a llevar C, lo subo por acá, lo conecto acá. La salida, que es esta, la multiplico con el C y ahí tengo la primera parte. ¿Listo? Creo que me va a tocar agrandar un poquito esto, lo que no quería era que se viera de pronto acá. Si alcanzan a ver ustedes las dos al mismo tiempo, ¿sí? O sea, la función lógica ahí, lo que estamos Sí, haciendo. señor. Bien, entonces vamos a hacer la otra acá. Entonces aquí necesitamos A negado por B por C. Entonces aquí fácil porque la B la obtengo aquí. ¿Sí? Entonces primero puedo multiplicar y el A negado está acá. Ah, bueno. Bueno, sí, hagámoslo así. Entonces ahí tengo A negado. Profe, ¿no hay problema con eso? ¿Cómo? ¿No interfiere nada de eso? Digamos, el orden a las patas que haya conectado. No, no, no. No, porque la suma y la multiplicación son conmutativas. Entonces, pero no, y mira que estoy multiplicando A negado por B. O sea, interrumpiría de pronto. No, y ni siquiera. Son los tres, entonces no habría problema. Porque son multiplicaciones y la multiplicación funciona como la multiplicación binaria, funciona como la normal. Es decir, yo puedo multiplicar 3 por 2 por 5, o puedo multiplicar 3 por 2 y todo por 5, o multiplicar 3 por 5 y todo por 2. Entonces, esto sería como una propiedad asociativa, es decir, multiplico 2 y el resultado lo multiplico con el siguiente y es como si multiplicara los 3 al mismo tiempo, ¿sí? Se le llama propiedad asociativa y también la trae. En realidad es como lo mismo. Más adelante sí hay algunas diferencias, pero en esto básico es lo mismo que la multiplicación con matemática decimal. Entonces tenemos A negado por B y luego por C sin negar. Entonces C sin negar también la tenemos acá. La llevamos acá. Llevémosla más pequeñita. Y listo, que nos dé más espacio. Y ahí ya tenemos la segunda. La tercera es A sin negar. Entonces aquí nos tocó llevar A sin negar. Uy, no, sí, ahí puedo. Epa. A ver, que nos quede más bonito. Creo que alcanza a ser por acá, sí. A sin negar y B negado. Entonces el B negado lo tenemos acá. Lo vamos a llevar acá. Lo vamos a llevar acá. Uy, ahí toca tener mucho cuidado porque A, B negado. ¿Sí? A sin negar, B negado. Y luego por C negado. C negado. C negado no lo hemos sacado de acá. Entonces vamos a colocar esto más cerquita acá. Multiplicamos y nos vamos hacia C negado. Tal. Listo. Nos faltaría el último. Epa. Y en el último tenemos todos positivos. Entonces es sencillo. Nos vamos desde acá con el A positivo. Fácil de sacar. El B positivo. Y luego el C positivo. Vamos a traer de acá. El resultado de A positivo por B acá. Listo. Ahora, ojo. Esta es una de las salidas. Y esta es la A. Vámonos más hacia adelante. Esta es una salida. La sumo con la otra y tengo las dos primeras sumas. Es decir, el primer uno con el segundo uno que aparece en la tabla. Lo sumo. Y luego sumo las siguientes dos salidas. Y al final, como la suma también es conmutativa, pues yo puedo sumar un resultado con el otro y tener el resultado final. ¿Listo? Estoy explicando ejercicios mucho más complejos de los que están en la guía para los que vieron la guía. ¿Listo? Miren, ustedes ya cumplió el primer 1, es decir, miren que todos están en 1. Todos están en 1 y nos dio el primer 1. Ahora miremos qué pasa si todo está en 0. Entonces, primero, todo en 0. 0.
Vamos a mirar la tabla acá. Corrámoslo aquí. Eso. Entonces, mirando la tabla, todos en 0, 0. Si la función c se pone en 1, la salida es 1. Perfecto. Pero si esta se vuelve en 0 y esta se vuelve 1, no pasa nada. Perfecto. Ahora, si B y C están en 1, se prende. Vamos, perfecto, dirijillo. Si estos dos 0 y A se vuelve 1, se prende. Perfecto. En la siguiente opción, A y C en 1 y B en 0, y B en 0 se apaga. Eso. A y B en 1 y C en 0 se apaga. Y última opción, todos en 1 se enciende. Ahora sí tenemos ese sí circuito, sí corresponde con la tabla de verdad que nosotros tenemos acá. ¿Sí notan? ¿Profesora todo? Pues parece sencillo, pero pues no sé, hay algunos chicos que se les dificulta un poco hacer esa cuestión. Pero eso es todo, es sacar de la tabla de verdad hacia el circuito, o del circuito hacia la tabla de verdad, o de la tabla de verdad hacia la función. Yo también puedo escribir la función. Miren ustedes que aquí tendría la tabla de verdad, la función y el circuito. Este sería el circuito lógico hecho con compuertas. Bien, ahora esa es una de las opciones. La otra es sumas, pero cuando yo hago las sumas, lo que hago en las sumas es tomar los resultados de 0. Mire que también dan 4 sumas y las 4 sumas se multiplican. Vamos a ver y verá que nos da lo mismo. Voy a explicarlo. No sé, Marlon fue el que preguntó que si eso era todo. Sí, señor. ¿Lo estaba haciendo en forma de sarcasmo o le pareció sencillo de verdad? No, pues, profe, no me pareció tan complicado. Ah, bueno. Entonces, Pues al ver circuitos, yo dije, ahorita mejor dicho, eso es no, en realidad es muy re fácil. complicado, pero no. Es más Es, cuestión de cuidar los signos. ajá. Y cablear todo muy bien, porque aquí, por ejemplo, digamos que el complique de esto es cuando si nosotros hubiéramos hecho esto en un lado, pues en la clase, pues hay que montar las compuertas y montar los circuitos y entonces ya hay que montar los cablecitos y saber los pines y todo es más, o sea, es más complicado en la práctica construir el circuito en una protoboard que en un software de estos de simulación es mucho más fácil, ¿sí? Igual es dispendioso, o sea, si usted lo vio, toca tener mucho cuidado y todo a colocarlo ahí. Vamos a ver entonces la siguiente opción. Entonces, ¿cómo viene la siguiente opción? La siguiente opción es no hacerlo primero multiplicaciones y luego sumas, sino sumas y luego multiplicaciones. Entonces vamos a cambiar acá por por uno de color verdecito. Entonces, para tener toda esta de acá, que sería la segunda opción, lo que hago son revisar las salidas que tienen 0, no las que tienen 1, porque primero voy a sumar. Entonces, la primera salida es el primer 0 que yo encuentre. Si ustedes notan, como es una salida, digamos, que se suma, lo que voy a hacer es que si todos están en 0, no voy a colocar la negación. Si hay alguna en 1, la coloco, o sea, al revés del anterior. Entonces miren ustedes, aquí A está en 0, B está en 0 y C está en 0, por lo tanto las coloco las sumas sin negar, las 3. Siguiente 0, ¿dónde lo encuentro? Entonces en la opción 3. Entonces de aquí saco la siguiente 0. Y si ustedes notan, hay un 1. Entonces ese 1 es el que voy a mandar con esa variable negada. Entonces la B es la que está negada. Siguiente opción. Siguiente 0 que encuentro en la salida. Este de acá. Entonces si ustedes notan, el A está negado y el C negado. ¿Por qué? Porque aquí para los ceros está en 1. Entonces tiene que estar negado para las salidas con ceros. Es decir, primero se va a sumar y luego se va a multiplicar. Y luego tenemos última salida. Última salida de ceros es esta de acá. Y si ustedes notan, A y B están en 1. Por lo tanto, A y B tienen que ir negadas. Y tengo la solución. Se pueden ambas. Digamos que en este caso, este ejemplo es, digamos que es sencillo porque, bueno, sencillo no, sino
Convenientemente hay 4 unos y 4 ceros. Pero a veces, por ejemplo, hay una sola salida en cero, entonces es más fácil sacarlo por sumas, o sea, lo que llamamos aquí maxi términos. Pero si hay menos unos, es mejor trabajarlo por multiplicaciones o mini términos, ¿sí? Entonces vamos a hacer esa opción acá. Volvemos, vamos a borrar esta parte de acá. ¿Cómo fue que dijo lo anterior? Que cuando la función tiene más unos en su salida, o sea, si la salida de la función tiene muy pocos unos, perdón, tiene muy pocos unos, pues es mejor utilizar mini términos. Cuando los unos son pequeños, porque este se saca con unos. Entonces, si la función en su salida tiene solamente dos unos, pues es mejor mini términos porque solamente tengo que hacer dos multiplicaciones. Miren, perdón, dos sumas en este caso. Mire que aquí el número de sumas tiene que ver con el número de unos que haya en la función. En cambio, si una función tiene muy poquitos ceros, es mejor sacarla de la otra forma, que es esta de acá. Gracias, profe. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo con sumas. Entonces, con sumas viene la de abajo. Ya no voy a hacer esa función de arriba, sino voy a hacer la función de abajo. Puedo ampliar esta ventanita un poquito más. Y entonces lo que voy a hacer es una suma de 3. Como no hay un sumador de 3, entonces tengo que hacer... Si ustedes quieren cuando la vayan a dibujar, como si la va a dibujar y no la va a hacer en un simulador, usted puede dibujar la que suma los 3 al mismo tiempo. Un sumador grande de 3 se puede dibujar. Pero pues yo como estoy explicándolo con el simulador, él no trae ese símbolo y no lo puede simular. Entonces tengo primera suma. Ahora aquí, para que su primera suma. Segunda suma. Tercera suma. ¿Por qué coloco dos sumadores? Porque es una suma de 3. Entonces tengo que sumar 1 y luego sumarle el que sigue. Cuarta suma. Este no es. Cuarta suma. La primera suma es sencilla porque sumo A más B sin negar más C también sin negar. Listo. A más B más C sumada. Luego viene en la siguiente suma A más B negado más C negado. Entonces yo puedo aquí de una vez mandar aquí B negado y el A sin negar. Bueno, aquí faltó. Y luego sumo con C sin negar, que está ahí de papayita. Listo. Segunda. Tercera, A negado, B y C negado. Entonces, el A negado el B sin negar y el C pero negado. Listo. Final, A negado, B negado y C sin negar. Entonces aquí tenemos A negado, B negado y el C sin negar acá. Listo. Y al final tengo que hacer la multiplicación. Entonces, para multiplicación es la compuerta AND. Multiplico estos dos y luego multiplico los productos, o sea, los resultados. Multiplico esta salida por esta salida, luego esta salida por esta salida y al final multiplico esta salida por esta salida de acá. Y coloco el puntico que necesito colocar ahí en la salida. Miren ustedes que ya obtuve la primera, que es todas están en 1, la salida es en 1. Ahora, cuando está todos en ceros, vamos a comenzar todos en ceros. Salida 0, opción número 1. Opción 2, la C la coloco en 1. Se prendió, perfecto. Opción 3, apago C y prendo B, debe dar 0. Muy bien.
Opción 4, B y C están prendidos y se prende. Perfecto. Opción 5, apago B y C, prendo A, se prende. Perfecto. Opción C, prendo C y se debe apagar. Bien. Opción 5, apago C y prendo B y debe apagarse. Y la última opción que ya la habíamos verificado desde el comienzo, todos prendidos, prende. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí les pareció un poco más claro? Este es un ejercicio, como les digo, más complejo incluso que los que tienen allá en el... ¿Aló? ¿Sí? Sí, profe, a mí sí me quedó claro. Listo, cualquier cosa, por favor. No sé si está viendo el chat Marlon y me avisa si alguien está haciendo alguna pregunta, duda, inquietud, queja, reclamo, sugerencia, aquí en nuestra clase virtual. Seguimos entonces acá. Acá, pues esto sí ya lo había explicado la clase anterior, si recuerdan que no había explicado cómo se puede hacer la función, pero con un ejercicio mucho más simple. Cualquier cosa pueden ver el video de la grabación, no sé cómo habrá quedado, pero... Entonces, miren que es lo mismo. Tomaron A negado, B negado, perdón, y A negado. Y la primera es la multiplicación de A, y aquí es la multiplicación, así se simboliza con una I rarita, y es A multiplicado por B negado. Y la salida de A por B negado se suma, y ahí ya. Esto es como si fuera una compuerta de suma, es decir, voy a dibujarla acá con la plumita. Esto es como si fuera una compuerta AND, o sea, como si fuera esta compuerta así, y esta compuerta así, y este de acá es como si fuera una suma. ¿Sí? Dime. Profe, se puso. Dime. Bueno, no, pero es que estoy con el mouse, entienda, Marlon. No conecté la tablet hoy. Ya fue, como dice un amigo. Entonces, siguiente. Ahí, o sea, les estoy explicando porque pues eso ya aparece, ustedes pueden leerlo, está todo el procedimiento, lo que yo les acabo de explicar. Primero dibuja las entradas, añade las compuertas negativas, eso ya lo expliqué. Esto de aquí es el ejemplo que yo expliqué la vez pasada. Primero, por ejemplo, si yo quiero dibujar el circuito de esa función, entonces ahí dibujamos primero A negado, B negado, C negado. Luego tenemos ahí la suma de A negado y B negado. Y luego se le suma al final A negado, B negado y C. ¿Sí? Se multiplican, perdón. Multiplicados. Y luego hago la siguiente multiplicación. Y finalmente tengo el producto A negado por B negado por C sumado por A, B negado, C negado. Aquí le arreglé un poquito porque la vez pasada que nosotros vimos la presentación estaba como mal diseñada, entonces, bien. ¿Y cómo se hace la tabla de verdad? Entonces usted ya construye el circuito y lo prueba y construye la tabla de verdad. Por ejemplo, la tabla de verdad de este circuito, nosotros lo vimos en la clase pasada. Entonces, por ejemplo, lo que hacía uno era revisar acá. Entonces, si esto se coloca en 0, aquí va a entrar a un multiplicador un 0, ¿sí? Pero aquí va a entrar un multiplicador un 1 porque está negado, si ambos están en 0. Y en un multiplicador, pues la única manera de que salga 1 es que ambos estén en 1. Entonces aquí va a salir un 0. Y en el otro, pues va a salir este que es negado. Entonces sale el A negado, se vuelve un 1. Y el B que está en 0, salen los dos en 0. Y con los dos en 0 es la única forma de que la compuerta lógica sumadora, que esto es una sumadora, tenga una salida de 1 y ahí tenemos. Por ejemplo, en este caso, esta tabla de verdad es un ejemplo claro de que yo solamente puedo colocar aquí una suma y obtengo la misma tabla. ¿Sí notan? Tiene un solo 0. ¿Aló? ¿Sí? Sí, señor. Si yo quiero obtener esa tabla de verdad, solamente necesitaría eh, sumar A por B negado y obtengo esa misma tabla. Sí, sumar A y B negado. Se los voy a mostrar acá con el programa. Tenemos el programa. Miren ustedes.
Voy a borrar esta parte de acá. Voy a dejar el sumador ahí, que ahí está. Entonces miren, tenemos... Ay, no, los negadores. Necesitamos es B negado. Sumamos A y B negado. Si ustedes vieron, la tabla tiene un solo cero. O sea que me sirve más hacerlo por sumas. A y B negado y coloco. Pa. ¿Sí? Miren. Voy a hacerlo acá para que se vea la tabla. Entonces, como están A y B negado. La tabla dice que cuando ambos están en 0, la salida está en 1. Cuando B se coloca en 1, es la única posición en que se coloca en 0. ¿Sí? Pero si está prendida A y apagado B, sigue en 1. Y si están ambos prendidos, sigue en 1. Ahí está. Y tengo ya un circuito que me cumple con esa tabla que estamos viendo ahí. Pero si me pongo a hacerlo por el lado de multiplicaciones, tendría que hacer 3 multiplicaciones y sumarlas para obtener la misma tabla. Entonces uno es el que decide si quiere utilizar, para hacer el circuito de una tabla, se puede utilizar por unos o por ceros. Entonces si la tabla tiene más poquitos ceros, pues lo hago por ceros, es decir, primero sumo, luego se multiplica al final. Pero si tiene más unos, yo utilizo la primera forma que vimos, que es multiplicar, y luego se suman al final las multiplicaciones, que es el ejemplo que aparece ahí. ¿Sí me entendieron o no? ¿Aló? Sí, profe. Bueno, eso espero. Bien, Sí, señor. aquí aparece también ejemplos de esa función. Aquí aparece la actividad 1. La actividad 1 es muy sencilla. Lo único que usted tiene que hacer es tener cuidado, porque pues los símbolos de acá son los símbolos antiguos. Entonces tiene usted que haber leído allá, porque si usted se da cuenta, ahí en la misma guía, por eso yo digo que a veces los chicos no leen muy bien. En la misma guía, cuando le aparece aquí la tabla, le dice, oiga, este de acá... bueno, pues si tiene el circulito es una NOR, pero no es esa. Vamos a la otra tablita que aparece. Esta es la suma. Y la suma es esta misma puerta lógica. Y la multiplicación se escribe como con una S ahí. Y es esta misma puerta lógica. Y el inversor aparece con un 1 ahí. Es un cuadradito con 1 y es esta misma puerta lógica. Entonces lo único que les puse ahí raro era eso, que usted tenía que cambiarlo. Voy a ir acá entonces. Y la tabla, pues lo único que usted tiene que hacer ahí es irse si tiene el software, que es como lo más sencillo, dibuja ese mismo circuito. Voy a colocarlo acá de manera más pequeña para que podamos ver cómo se dibuja el circuito, ¿sí? Entonces, solamente tiene, esta la tiene libre, entonces tiene otro negador acá, ¿sí? Y tiene dos multiplicadores y al final una suma. Entonces lo que puedo hacer es al final la suma, que es ese que aparece este símbolo de acá, y estos son los dos multiplicadores. Entonces multiplicador acá y multiplicador acá y sumador más arribita, salida. Bien, primero entrada sin negar y B sin negar multiplicados. Listo. Y el otro tiene a los dos negados, entonces se va aquí y se va aquí. Listo. Y luego la salida la coloco acá. Esta salida la coloco acá. Y como solamente están participando dos entradas, ¿sí? Pues miren ustedes que C puede estar en cualquier posición y no me va a cambiar la salida que esté ahí. Aunque yo pues lo que tengo que hacer es, pues, entre comillas, hacer toda la tablita. Entonces miren, 0, 0, 0, 0. ¿La salida cómo va a ser? Miren, todos están en 0. ¿Cómo es la salida? 1. 1. Entonces usted coge un lapicito en su casa. Yo lo voy a hacer aquí digital. Cambio aquí, coloco la pluma y coloco salida 1. Espero que ustedes tengan mejor letra ya en sus casas. Listo. Entonces ahora, la C la cambio. Como sé que C no altera, entonces nada, la salida sigue siendo 1. Ahora, si B cambia a ser 1, si B cambia a ser 1, la salida se vuelve 0. Miren que no importa C acá, ¿sí? Entonces la salida va a ser 0. Y aquí que C se activó también no importa, 0. Ahora, si A está prendido y B está apagado. Si A está prendido pero B está apagado, la salida sigue siendo 1. Miren que no importa B y C, puede estar prendido o apagado.
Entonces 1 y 1. Y la última, que ambas estén encendidas. Si ambas están encendidas, todo está encendido. No importa que haga B acá. Entonces coloco 1 y 1. Y hice la actividad yo mismo. ¿Y esa era toda la actividad, profe? Esa es la actividad, pero es que la actividad son 5 puntos, ¿no? ¿Pero así? Actividad 2, lo mismo. Entonces no lo voy a explicar porque ya le expliqué esa cómo la hacía. Entonces súper breve. Usted lo único que Ya tiene tomar que cuenta. hacer, es llenar la tabla. Entonces es como dibujar el circuito si tiene simulador. Si no tiene simulador, pues usted hace lógicamente basándose en la tabla. Como esto es un multiplicador, su salida solamente va a ser 1 si ambas entradas son 1. Entonces aquí con que esta ya esté en 0, su salida va a ser 0 acá. ¿Sí? Porque A al principio es 0. Y B también, entonces 0 acá. Usted lo puede ir haciendo así también allá. Eso se llama prueba de escritorio. Escritorios no tenemos simulador, entonces utilizamos nuestro cerebro. Aquí esto es una entrada de 1 y el B, como está negado, también es entrada de 1. Entonces usted coloca 1. ¿Sí? Aquí hay un sumador y la salida de un sumador solamente es 0 cuando ambos son 0. Por lo tanto, la salida es 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan del sumador? Si quieren nos devolvemos acá. Usted mira las tablitas. Perdón, me devuelvo acá. Entonces, en las tablitas de acá, para eso está la información. Entonces usted dice, ah, no, esta no es. Aquí, dice, cuando es una suma, solo es 0 cuando ambas son ceros. ¿Sí nota? Cuando es multiplicación, solo es 1 cuando ambas son 1. Eso es lo que yo, por ejemplo, me aprendí así de memoria. Entonces, por eso lo utilizo acá. A ver. Listo. Y ahora, aquí hay un 1. Aquí este 1 ya se tiró el sumador de acá porque tendrían que ambas ser 0 para que la salida fuera 0. ¿Sí? Igual C es 0 al comienzo. Porque al comienzo va a ser 0. Si usted quiere hacerlo así, 0, 0. Y aquí como es el inverso, entonces aquí va a aparecer un 1. 1 por 1 da 1, entonces aquí entra un 1. ¿Sí? Aquí sería un 1. Y así usted va llevando 0, 1, tanto. Entonces aquí, ¿qué va a pasar? Que la salida es 1. Entonces usted salía 1. Y así lo hace con toda la tabla. Ahora, si no tiene simulador, pues le toca de esa manera, que también es válida. Lo que pasa es que pues le toca a usted ser más pilo, estar más pendiente. Y significa que usted es mucho más duro porque puede hacer las cosas sin simulador. Ahora, pues los simuladores, porque los circuitos actuales pues son una cosa grandísima y compleja. Entonces, pues ya más adelante un ingeniero pues usa simuladores y usa cosas que le ayudan a hacer el trabajo mucho más eficiente. Si siguiéramos haciendo esto con pruebas de escritorio, pues imagínense los cuadernos grandísimos llenos, un procesador de 64 bits, uno ahí con 64 y haciendo, no, la suma, la resta, no, complicadísimo. Actividad 3, pues lo único que tiene que hacer es la tabla. Hay 3 entradas. Entonces, por ejemplo, yo digo, esto se puede hacer también el circuito allá en el cocodrilo. Entonces usted se va al cocodrilo y si quiere también hacer circuito, o usted mismo en su casa tiene que revisar qué sucedería así. Entonces aquí le digo, vamos a salir de esta partecita que es la de... Vamos a ampliarlo un poquito acá, eso. Salgo de esta partecita, tengo aquí los interruptores. Entonces, como tengo los interruptores, saco un interruptor acá, saco otro interruptor acá. Voy aquí a un interruptor de estos, pero el que viene así, que es el otro. Luego necesito un bombillo, entonces me voy acá al bombillo. Listo. Y pues para que prenda necesito una fuente. Voy, miro acá PowerPoint. Fuente, pues ahí le puedo colocar yo 10, 15, bueno. Usted mira que no se reviente el bombillo A, B y C. Entonces simplemente coloco aquí. Dibujo el mismo circuito como aparece allá. Aquí hay que tener cuidado con una cosa y es que si uno enciende el interruptor C, pues va a haber un corto en la vida real, ¿no? Tiene que tener en cuenta que esto es como un dibujito muy... A ver, lo ponemos más pequeñito acá para que se puedan ver los dos al mismo tiempo. Ahí creo. Listo, ahí tengo el mismo circuito.
¿sí? Entonces yo digo, listo. Ahí ya todos están en cero y el bombillo no prende. Entonces ya, listo. Tengo la tabla de verdad. Ahora, ¿qué pasa si coloco C? Que yo digo que este es C. Entonces yo puedo... Pues yo no digo, ahí está escrito igual. Este es el C. Este es el B. Este es el A. El primero que se enciende es C. Entonces enciendo C. Y ¡pum! Explotó todo. Ah, no, no explota, menos mal. Ahora, segunda opción. Según las tablas viene que se encienda B, pero otro no encienda. Entonces tampoco enciende. Tercera opción, que C y B estén encendidos. Tan, tan. No sirve. No prende. Tercera opción. Cuarta opción, que encienda este y que los otros estén apagados. Quinta opción, que encienda este y encienda este. No sucede nada. Sexta opción, que enciendan los dos. Prende. Cuarta opción, que todos los tres estén encendidos. Se revienta, entonces tampoco va a prender el bombillo. ¿Sí nota? Entonces solo prende en una opción y hace su tabla de verdad. Pues no, me falta es aquí hacerle la tabla de verdad y todo el cuento, pero así hacen con los 4 circuitos. Súper sencillo. Cuando explote, pues el bombillo no prende, ¿no? ¿Claros hasta ahí? Que eso era lo que esperaba que me preguntaran hoy el que intentó hacer esto y dijo, profe, es que esto se llama un corto, pues en la vida real lo que pasaría es que sería un corto a la pila se calienta y puede explotar. O si estamos hablando de alterna, ahí sí sería la cosa muy grave y complicada. ¿Entendido esa actividad 3? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Listo. Actividad 4 es escribir la función para los siguientes circuitos. ¿Cómo sería la función para el primer circuito? Es más, voy a hacer el más sencillo. Este de acá. Voy a escribir este de acá. Ustedes me ayudan, ¿no? Porque tampoco yo, todo yo, como dice Marlon, todo yo, profe. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Marlon? Ah, pero todo yo. Sí. A ver, Marlon, función. ¿Qué es lo primero que está haciendo el circuito? No le está sumando, ¿no? Sí. ¿Está sumando quién? A. A, Sumado. A más B. Listo. Y luego la suma de A más B. Colocarlo A más B. Después de la suma de A más B se suma el resultado más C. Entonces viene más C. Muy bien, ahí voy. Y luego el resultado de eso. El resultado de eso va más D. Listo, y ahí está. Esa es la respuesta de eso tan sencillo, mire. Función de salida es A más B más C más D. Sale. Profe, Cuénteme. por curiosidad, el primero de arriba sería A más B más C, ¿cierto? Sí, sería A más B más C. Pero ojo, muy bien su curiosidad. Porque si usted nota que hay en la salida de acá, Y negado. entonces tiene que colocarle un paréntesis y hacerle esto. Porque la salida está Ah, negada. listo. ¿Y luego qué está haciendo? Después de eso va el resultado más C y ya. Entonces el resultado de eso, por eso está entre paréntesis, le sumo C. Y ya. Ahora deje que los otros hagan los otros, ¿no? Este está súper sencillo. Y el otro pues toca también, como hicimos ahorita, echarle un coquito ahí, pero también está súper sencillo. Ojo porque acá también ocurre lo mismo que acá y es que es una suma. Ay, perdón, yo acá la embarré y usted no me dijeron. Porque este de acá es multiplicación. Sí, eso le iba a decir. Eso, gracias. Gracias por decirlo después. Más que tenía duda. No, 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 tranquilo. No, cuando duden lo mejor es preguntar, mire. Entonces, A por B por C, todo negado. Aquí sí sería, pues, la salida de esto, lo que nos dé, se suma, porque esto es un sumador, se suma con C, pero encima tiene que colocarle un negador, ¿sí? Entonces, coloca aquí, más, más C. Pero pues tienen que hallar qué es lo que hay acá, que hay una multiplicación de 3. O sea, más no les puedo ayudar porque ya sería hacerlo todo. ¿Sí o no? No. Bueno, actividad 4, ¿entendida? Sí, señor. Listo. Actividad 5,
diseña el circuito, que eso fue lo que vimos al comienzo. Entonces, mire, A más B más, bueno, cuando están así pegaditos significa que hay una multiplicación, ojo. Entonces esto es como si yo tuviera A por B. Esto funciona como en el álgebra normal, que usted cuando coloca dos variables, una seguida de la otra, se está multiplicando. Entonces A por B. Entonces si usted ya aprendió eso, dice, ah, profe, eso está muy sencillo, usted coloca... voy a volver acá, pero creo que no deja de volverse todo eso. Entonces vuelvo a tener aquí A y B. La C la vamos a dejar por acá. Y lo que tengo es, listo, como es multiplicación, entonces A por B. Y pues obviamente tengo que sacar los pulsadorcitos. A, B, C. Entonces A por B. Primero multiplico A por B. Luego multiplico A, C por D. Uy, hay otro. Entonces, C lo copiamos acá. Eso. Y este es D. Entonces, ya tenemos A por D y luego C por D. Listo, otro multiplicador acá. Coloco C por D. Listo. Y luego A negado y C por D negado. Entonces, bueno, A negado por B. Lo puedo colocar acá. O si quiero puedo colocarlo incluso acá. A ver si cabe acá. Listo. B y A pero negado. Entonces coloco acá A negado. Y sale para allá negado. Listo. Y el último, C y D negado. Entonces tenéis dos negadores. Uno es C negado y el otro es D negado. Uy, este sí que horrible porque me va a tocar hacer esto y hacer esto y hacer esto. Listo. Y luego tengo que sumar. Entonces sumo las dos primeras, sumo las otras dos y al final sumo. El que quiera puede dibujar un sumador de 4 y también sirve, ¿no? O sea, puede dibujar una sola compuerta con 4 entradas y también es lo mismo. Vuelvo y repito, porque lo que pasa es que el software pues no las trae, pero como ustedes se dieron cuenta en el anterior, pues se pueden dibujar este y este de acá. Ahí ya es suficiente, ahí usted ya dibujó el circuito que corresponde, ¿sí? Lo que pues si quiere ya uno ya si es más curioso pues hace la tabla y hace todo, pero ahí ya tiene el circuito, mire, ya dice el punto A, que es, aquí va a ser A por B, este es A negado por B, este de acá es C por D y este es C negado por D negado. Sumo las dos, al final se suman las dos respuestas, todo queda sumado hasta el final y ya digamos que construir el circuito que corresponde con la función lógica que me están diciendo ahí. ¿Bien?